Muy buenos días a todos, me llamo Diego Stancampiano y les estoy hablando desde la ciudad de Granada, España. Hoy, sábado 25 de abril, vamos a dar inicio a la tercera parte de este ciclo de Metafísica y Neurociencia. Este ciclo de Metafísica y Neurociencia consta de 5 actividades. El fin de semana pasado, el sábado, vimos la primera, el domingo la segunda parte y ahora hoy sábado nos toca la tercera parte. Mañana domingo, Dios mediante, tendremos la cuarta parte de la actividad y el viernes 1 de mayo tendremos la quinta y última parte. Es muy importante que sepan que todas estas actividades están colgadas en la página a través de la que estamos transmitiendo, entonces es muy bueno que cada tanto vayan revisionándolas para poder fijar estos conocimientos. La neurociencia que vamos a ver es una neurociencia aplicada, una neurociencia fácil, pero muchas veces son conceptos nuevos y necesitan ser repasados, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio a la presentación de hoy. Aquí tenemos el ciclo y hoy vamos a ver la parte 3, que es la dieta mental, la organización efectiva de toda nuestra vida y sobre todo cuando salgamos de esta cuarentena. Aquí tenemos el soporte bibliográfico, he puesto los pilares de la metafísica de Rubén Cedeño primero, Metafísica y Neurociencia, que es el libro de mi autoría, donde están contenidos todas estas enseñanzas, y aquí una serie de material de una índole muy variada, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, filósofos como Krishnamurti, y todo este material ha sido compilado de una forma dinámica y fácil para que podamos incorporar estos conocimientos de forma práctica. Esta es la programación que tenemos para hoy. Hoy vamos a hablar de organización efectiva de la dieta mental en 5 pasos y vamos a dividir esta actividad en 3 partes. Primero vamos a hablar de lo que es una dieta mental en general y sus 7 claves para tener una dieta efectiva. Luego, en una segunda parte, vamos a meternos específicamente en esta dieta mental en 5 pasos, que cada uno tendrá que adaptarla a su ritmo de vida. Habrá personas que trabajan, habrán personas que están en su casa, y cuando nosotros salgamos de esta cuarentena, cada uno tiene que adaptarla a esta dieta según sus necesidades. Y una parte 3, donde tienen que tomar lápiz y papel si tienen, y si no después, cuando revisionen este vídeo, lo pueden hacer, para hacer la aplicación práctica, que es un método práctico de organización. Entonces, en estas 3 partes, vamos a dividir la actividad de hoy. Vamos a recordar los objetivos de este curso de Metafísica y Neurociencia. ¿Qué objetivos perseguimos con estos conocimientos y con estas enseñanzas? El 1 es resolver situaciones tomando decisiones eficientes. El número 2, como lo vamos a ver mañana más en profundidad, ser más creativos y más productivos. Y también potenciar factores para el éxito. El lema, el leitmotiv de este curso es ser mejor, es ser más eficientes, ¿sí? Nosotros poder hacer todo lo que hacemos, pero de una forma mejor y de una forma con menos gasto energético y con más felicidad. Entonces decíamos que la metafísica estudia lo que está más allá de la física, estudia al hombre integrado en el universo. Entonces está basado en la relación que tiene el ser humano con todo el cosmos. Y las neurociencias es un conjunto de disciplinas científicas que estudian el desarrollo, la estructura, la función y bioquímica del sistema nervioso. La interacción entre todos estos elementos, que es lo que nos van a dar las bases biológicas de la conducta. Entonces podríamos decir que las neurociencias estudian el cerebro humano y por lo tanto es muy importante saber que la neurociencia es un potenciador de la metafísica. Las neurociencias no reemplazan a la metafísica, la potencian. Hace que a través de pequeñas técnicas nosotros trabajemos mejor con nuestro cerebro y con nuestra mente, y todo lo que aprendemos en los talleres de metafísica aplicada sea más productivo para nosotros. La neurociencia es como un medicamento potenciador de todo lo que aprendemos en la metafísica. Porque la conexión de la energía cósmica universal de los planos superiores, ¿dónde se produce? En el cerebro del hombre, a través de su mente. Yo por eso he puesto aquí un diagrama, un dibujo que me gusta mucho porque es muy minimalista, de la Capilla Sixtina, de la creación, donde aquí está representado todo lo que es la energía de los planos superiores,
y a través de nuestro cerebro lo codificamos y llega a nuestra vida. Entonces, hay que saber, la actividad pasada hablábamos del cerebro límbico y del cerebro cortical. Hablábamos del cerebro que se emociona y del cerebro que piensa. Y la mecánica psicoemotiva afecta a nuestra vida por dos vías. Una es eléctrica y la otra es química, y ambas comienzan en el cerebro. Nuestro cerebro se mueve por impulsos eléctricos y también por secreciones químicas. Y cuando nosotros nos empezamos a organizar con una dieta, pero no dieta física, sino con una dieta mental y una dieta emocional, empezamos a normalizar y hacer que nuestra química y nuestra actividad eléctrica cerebral sea mucho mejor. ¿Qué sucede generalmente? Que aquí va nuestro cerebro y por aquí vamos nosotros. Nosotros nuestras actividades, como no conocemos cómo funciona el cerebro, bueno, ahora estamos entendiéndolo un poquito más, porque todos los avances científicos y los neurocientíficos nos están dando cada vez más información. El cerebro iba por aquí y nosotros por allí. Entonces el objetivo de estas actividades es que nosotros vayamos igual que el cerebro, vayamos en su corriente para que todo lo que hagamos sea más productivo. En esta primera parte vamos a ver 7 claves para una dieta efectiva. La dieta mental, ¿cuáles son esas 7 claves que vamos a tener en cuenta para lograr una dieta mental efectiva? Entonces decíamos que la dieta es la cantidad de alimentos que consumimos durante el día, pero no siempre ese consumo de alimento es ideal. La dieta humana se considera equilibrada si los nutrientes están en cantidades y tiempos tales que permiten las funciones del organismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de dieta, no estamos hablando de una restricción abrupta, sí estamos hablando de una organización diferente. ¿Cuál es el objetivo de la dieta mental? Fluir. Una vez que se conoce el funcionamiento del cerebro y cómo la mente actúa a través de él, podemos organizar nuestras tareas e ir a favor de la corriente. Y de esta forma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lograr mejores resultados con menos esfuerzo y energía, porque de eso se trata, ser eficientes. ¿Cuáles son esas 7 claves? Primero, hacer un cambio progresivo. Segundo, negociar y asignar partidas. El tercero, reflexionar. El cuarto punto, no identificarse. Ya vamos a ver de qué trata cada uno de estos puntos. El quinto punto es seleccionar. Como tenemos que seleccionar los alimentos, también nuestros pensamientos y sentimientos. El sexto punto es hacerlo mejor. Y el séptimo punto es supervisar los cambios que estamos implementando. Entonces, ¿por qué hay que hacer un cambio progresivo? El síndrome de la rana hervida dice que si tú tienes una cacerola de agua caliente y echas una rana, ¿qué va a hacer la rana? Va a saltar por un mecanismo de reflejo. En cambio, si le vas subiendo poquito a poquito la temperatura, posiblemente la rana se vaya acostumbrando y se hierva en esa cacerola. Con el cerebro pasa igual. Todo cambio brusco será rechazado por el cerebro. Entonces la estructura cerebral intentará mantener su status quo, aunque esto no sea conveniente o saludable a largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que cada nueva postura que implementemos, por ejemplo esta dieta mental, tiene que ser implementada de una forma lógica, progresiva, secuencial, para no activar los mecanismos de defensa del cerebro que también van a afectar a la mente. El segundo punto era negociar eficientemente. Hay que tener contento tanto a nuestro cerebro que piensa como a nuestro cerebro que siente. Al córtex prefrontal, que es el cerebro de la inteligencia racional, y al cerebro límbico. Si no tenemos un plan y nos exigimos de más, el córtex prefrontal tendrá incertidumbre e intentará desconectarse. No podemos forzar a nuestro cerebro pensando de más. Pero si no establecemos tiempos de ocio y de placer, el cerebro límbico generará un estrés emocional e intentará escaparse de la rutina, buscando mecanismos de defensa. Entonces es muy importante saber que la emoción no es lo mismo que el sentimiento. Las emociones son reacciones que no podemos contener, ni debemos. Son reacciones psicofisiológicas, que representan estados de adaptación a ciertos estímulos. Recibimos un objeto, o una persona, un lugar, un suceso, y nuestro organismo produce una secreción química que altera nuestro estado de atención. Una cosa muy diferente son los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de las emociones que podemos expresar con palabras, gestos y emociones, y también acciones. Entonces, nosotros vamos a tener emociones
que tenemos que ser conscientes de ellas y generar sentimientos que sean productivos. El cerebro límbico es el gestor de la emoción. ¿Y esa emoción qué significa emoción? Emoción es la fuerza que nos permite tomar decisiones, llevar adelante nuestras vidas y dominar nuestro mundo, porque la palabra emoción viene de emotio, ente que te moviliza. Y tenemos que entender que sin emoción no hay movimiento. No tenemos que contener la emoción, tenemos que regularla. Entonces, hablábamos de la diferencia en las actividades pasadas, de la diferencia entre ver, que es solo percibir con los ojos, mirar, que implica yo dirigir la mirada hacia un objeto, observar es darme cuenta de aquello que estoy mirando y que estoy viendo, y vamos a un pasito más, que es reflexionar. Reflexión es ponerme a ver cómo yo estoy. Eso es muy importante para empezar una dieta mental. Reflexión es el acto de flexionar la observación hacia nosotros mismos. Vemos primero, luego miramos, luego nos ponemos a observar y ahora reflexionamos, llevamos el foco de atención hacia nosotros. Esto nos va a llevar a sacar conclusiones y tomar decisiones. Esto es un significado metafísico de reflexión. Pero la física dice que reflexión es reflejar o reflejarse. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, nos empezamos a reflexionar, es el mismo acto en la física que hacemos con una dieta normal física cuando nosotros nos pesamos. Tenemos que ver cómo estamos. El punto número 4 de estas generalidades es que no tienes que identificarte con lo que quieres cambiar. Y esto es muy importante. Es lo que nosotros llamamos en neurociencia el eje acción-identidad. Las personas que son irreflexivas logran convertir una acción, que es lo que hago, en una identidad, que es lo que soy. Y yo les pongo un ejemplo puntual. Si tú en estos días estás ansioso, es lo que estás haciendo. Pero tú no puedes estar diciendo todo el tiempo, soy ansioso, porque lo vas a transformar en una condición. Si tú en algún momento particular, y le quitamos poder, tienes un poquito de alergia, es lo que tú estás haciendo una alergia. Pero si tú empiezas a decir, soy alérgico, tu cerebro lo va a entender como una conducta. No te identifiques con aquello que quieres cambiar. Vas a observarlo, pero solo para modificarlo. Y por esto llegamos al quinto paso, que es seleccionar. Seleccionar es accionar selectivamente. De ahí viene la palabra. Entonces, si no se ponen a dieta y no se seleccionan los pensamientos y los sentimientos, si no se reflexiona sobre ellos, una acción puntual o un hecho puntual puede transformarse en un arquetipo mental. Y si lo repetimos sin darnos cuenta, eso va a generar rutas neuronales con sus respectivos cambios químicos. Y esto es lo que se conoce como psiconeuroadicción. Y esto va a terminar en un hábito que va a condicionar las acciones y los resultados. Por eso nos tenemos que sentar a ver y seleccionar, como nosotros seleccionamos los alimentos, también seleccionar los pensamientos y los sentimientos que queremos tener. El sexto punto es no dejar de hacer cosas, no dejar de comer, hacerlo mejor. No tienes que dejar de pensar. Observar y tomar conciencia de lo que se come no es dejar de comer. Observar y tomar conciencia de lo que se piensa y se siente no es dejar de pensar o de sentir. Es hacerlo de manera consciente y por consiguiente más eficiente. La clave es no reprimir, es simplemente llevar la atención a lo que estoy pensando y sintiendo y darle un sentido y darle un orden, porque si tú quieres reprimir algo, eso va a aumentarse. No se puede cambiar lo que no se percibe, y eso es muy importante. Tenemos que ser conscientes de todas estas cosas para poder cambiarlas. Y el último punto de las claves para llevar una dieta mental adecuada es supervisar. Super como cuando uno va al súper. De la misma manera que deberíamos sentarnos a observar cuál es la cantidad y la calidad de los alimentos que ingerimos para estar sanos y con vigor, así también tenemos que plantearnos la cantidad y la calidad de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Por eso tenemos que supervisar nuestra dieta mental y emocional. Entonces, en las sesiones pasadas de este curso hablábamos que hay 3 hábitos, que son observar, etiquetar aquellas cosas que observamos y luego gestionarlas, que esto es lo que nos va a traer la salud
cerebral y mental. Y es el equivalente a la alimentación y el ejercicio para tener un cuerpo pleno. Cuando nosotros aprendamos a observar, a etiquetar y a gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones, vamos a ser mucho más eficientes. Pasamos a la segunda parte, que es la dieta mental en 5 pasos. Es organizarnos para ser productivos. Fíjense que el poeta británico del siglo XVIII, William Blake, dijo: piensa en la mañana, actúa al mediodía, come por la tarde y duerme por la noche. Él estaba hablando ya de organizar nuestros procesos, nuestra productividad diaria para ser mejores. Y aquí tenemos con nuestra ranita, con Froggy, lo que proponía William Blake. Nosotros no lo vamos a hacer exactamente igual, porque en el siglo XVIII no se sabía cómo funcionaba el cerebro y sus necesidades. Ahora sí lo sabemos. Entonces, una vez que se conoce el funcionamiento del cerebro y cómo la mente actúa a través de él, podemos organizar nuestras tareas. ¿Para qué? Para ir a favor de la corriente y ser más eficientes, lograr mejores resultados con menos esfuerzo y energía. Es hacer lo mismo que haces siempre, es hacer las mismas actividades, las mismas cosas que te gustan, pero tener mejores resultados y con un costo menor de energía. Entonces, esta dieta mental en 5 pasos está organizada primero en el desayuno, segundo en la media mañana, tercero en una comida, que es el mediodía, cuarto en la media tarde y el quinto en la cena. Fíjense, son 5 comidas y también son 6 momentos en que nosotros vamos a organizar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, si les parece, vamos a ello. ¿Qué hacemos en el desayuno? Hemos puesto momento del córtex prefrontal, momento del cerebro para pensar. Medito, reflexiono y planifico. ¿Qué vamos a hacer en el desayuno? Es muy importante levantarse temprano. Yo no estoy descubriendo América con esto. Es muy importante levantarse temprano, meditar, reflexionar y planificar. Eso siempre se ha dicho. Uno se levanta temprano y es como que el día es más productivo. Pero los neurocientíficos han descubierto por qué. El levantarse temprano, las primeras horas de la mañana, son cerebralmente más productivas. Entonces, si son cerebralmente más productivas, son mentalmente más operativas también. Porque a la energía de la cena, más el oxígeno y la glucosa aportadas por el descanso, tú le vas a sumar el desayuno. Entonces vas a tener mucha glucosa y mucho oxígeno y vas a tener el cerebro descansado para planificar tu día. Es lo que se llama en neurociencia hora de carga. Es el momento en que el cerebro está listo para el trabajo. ¿Cuál es la hora de carga? Es la hora en que tú te tienes que levantar. Hay personas que su hora de carga máxima es a las 5 de la mañana y otras personas que su hora de carga máxima será a las 7 y otra será a las 8. Y esto está regido por el ritmo de sueño de la melatonina. Ahora, cuando tú determinas tu hora de carga, tú dices, bueno, yo duermo tantas horas y ya me levanto y ya tomo mi desayuno. Esa es la hora en la que vas a ser más productivo. Y es importante saber que hay 3 tipos de meditación. En realidad hay muchos más tipos de meditación, pero vamos a hablar un poco de meditación porque dicen que los neurocientíficos han descubierto que la meditación es un hábito muy productivo para el cerebro y para organizar también los procesos mentales. No es una meditación religiosa, no es una meditación espiritual, es una meditación operativa. A la mañana, por ejemplo, se puede hacer la meditación vipassana. Yo no voy a profundizar mucho en esto, pero ustedes también pueden buscarlo y documentarse más. La meditación vipassana se basa en la respiración y nos hace consciente de nuestro cuerpo y del contenido de las emociones y pensamientos, del contenido psicoemotivo. Fue la meditación que utilizó el Buda para iluminarse y los cursos de meditación vipassana que uno puede hacer son cursos donde uno está en aislamiento durante 10 días para aprender a hacer esta técnica. ¿Por qué decimos que a la mañana se puede hacer la meditación vipassana? Porque generalmente es cuando tenemos un poquito de más tiempo, estamos en nuestra casa y estamos más relajados. Otro tipo de meditación que se puede hacer durante la jornada laboral es una que está muy de moda ahora y sobre todo lo están recomendando los médicos y los psicólogos para sus pacientes. Es el mindfulness. El mindfulness se basa en la atención plena a lo que estás haciendo, pensando y sintiendo en ese momento.
pero sin juzgarte, simplemente llevando la atención al presente. Es una variedad o es una adaptación que hizo un médico americano que se llama Jon Kabat-Zinn de la meditación Vipassana, y también se pueden hacer en sesiones, y hoy en día la utilizan los médicos, hacen meditación mindfulness antes de empezar a operar los equipos quirúrgicos, y tú la puedes hacer durante la jornada laboral. Y a la noche también está otro tipo de meditación, que es la meditación retrospectiva, que cuando tú estás en tu casa, después de cenar, es analizar de forma inversa las situaciones que has vivido durante todo el día. Y aquí es cuando aplicábamos una de las técnicas para mejorar, que estudiábamos en la sesión anterior, que es el etiquetado. Es observar las situaciones que has vivido, etiquetarlas, evaluarlas y darte cuenta cómo te has desempeñado. Estos 3 tipos de meditaciones, vamos a iniciar con la primera, la mañana, y nos tenemos que dar cuenta que no podemos estar en todas las cosas. Uno quisiera estar en todo, aquí con el cohete, aquí con la patineta, uno quisiera estar centrado en todo. Pero no podemos estar concentrados en muchas cosas a la vez y ser eficientes. Entonces el mindfulness habla de la atención plena al presente, de eso se trata. Y dijimos que el mindfulness era una adaptación de la meditación Vipassana, que quiere decir postura de observación. Entonces, en el desayuno, ¿cómo hacemos para iniciar el día siendo más eficientes? Planificando, escribiendo lo que hemos planificado y luego visualizándolo, visualizando aquello que quiero realizar, cómo quiero que sea mi día. Si tengo una reunión, visualizar esa reunión. Si tengo un paciente que tengo que atender, visualizar cómo voy a encarar ese tratamiento. O si tengo que relacionarme con otras personas, cómo va a ser mi desempeño, qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a proponer. Entonces es muy importante tener un plan de acción. No se puede llegar muy lejos sin tener un plan de acción. Y lo primero que tengo que saber es qué es lo que quiero hacer, en qué tiempo quiero hacerlo, a quién me voy a dirigir, cómo voy a hacer eso que quiero realizar, a qué público y qué alcance tendrá mi plan de acción. Tengo que acostumbrarme a planificar y a la mañana es el momento ideal porque es donde estoy más descansado. Frank Marshall decía que un mal plan es mejor que no tener ningún plan. Tienes que tener un plan y tienes que irlo corrigiendo. Cuando nosotros hablamos del desayuno, hablamos del inicio de la jornada productiva. No es solamente desayunar porque las personas que trabajamos, ahora cuando empecemos con nuestro trabajo normalmente después de esta pandemia, iniciamos nuestra jornada productiva en el desayuno. ¿Y qué requiere más atención? Recordamos que lo que nos requiere más atención nos consume más energía. Y hablábamos siempre de las 5, en la actividad anterior, de las 5 cualidades de nuestro cerebro. Nuestro cerebro comprende, gasta más energía cuando tiene que memorizar lo que ha comprendido, sigue gastando más energía cuando tiene que recordar eso que ha comprendido y que ha guardado, inhibir todas las cosas negativas que no queremos o todos los ruidos, y por último tomar decisiones. Por eso las cosas que más nos insumen energía las tenemos que hacer a la mañana cuando tenemos más glucosa y más oxígeno. Y esas cosas son dar prioridades, recordar cosas lejanas y planificar el futuro. Dar prioridades, tenemos que hacer todo esto. Recordar cosas lejanas también nos insume energía y planificar el futuro también. Tienes que entender que no puedes sobrecargarte. Tienes que empezar a la mañana, pero no puedes sobrecargarte porque tu atención y tu energía es limitada. Entonces tienes que aprender a no sobreplanificar. ¿Y qué es importante a la mañana cuando vas a planificar? Vas a planificar una tarea muy importante. ¿Cuál es una tarea muy importante? Atender a un paciente muy complejo que tienes, que te va a llevar a lo mejor toda la mañana o todo el día. Una cosa muy importante puede ser firmar una hipoteca, ir al banco. Otra cosa muy importante es, por ejemplo, puede ser casarte. Otra cosa muy importante también puede ser coger un vuelo, si tienes que ir. Entonces no puedes sobrecargarte de actividades porque esa tarea muy importante que vas a tener en el día te va a insumir mucha energía. Pero lo que sí puedes hacer es que puedes combinarla con 2 tareas menos importantes. Contestar algunos correos, ir a buscar un traje a la tintorería. Puedes hacer otras 2 cosas que no sean tan importantes y las puedes planificar. Entonces puedes planificarte 3 tareas y darle tu atención a esas tareas.
Cuando tú empiezas tu jornada laboral, tienes que recordar que la mejor forma de estar en nada es pretender estar en todo. Tú no puedes sobrepasar tu atención sobrepasando esa ley del 2% que veíamos en las actividades anteriores. Y para eso no puedes hacer esto. No puedes, cuando tú empiezas a trabajar, estar concentrado en 1000 cosas a la vez, porque se produce el síndrome de atención parcial continua. Estás parcialmente atento a muchísimas cosas, apagas el teléfono, enciendes el correo. Apagas el correo, enciendes el WhatsApp. El cerebro no está haciendo todo a la vez. Eso es un engaño. El cerebro se está encendiendo, apagando. Y eso nos genera estrés. Y nos hace menos conscientes y menos productivos. Hace que gastemos nuestra energía y lleguemos muy cansados al final del día. Y aparte que, por el síndrome de interferencia de la tarea dual, cuando tú a esta primera tarea, que si estás centrada en ella, puedes tener el 100% de efectividad, cuando tú le sumas una segunda tarea, han comprobado los neurocientíficos que las dos tareas bajan en un 50%. Imagínate si le sumas una siguiente tarea. Entonces llega un momento que si estás haciendo muchas cosas a la vez y no estás consciente, no estás con atención plena, tu cerebro que dice, todo es grave, voy a morir, pero es un estado de alerta permanente, pero en realidad es una situación artificial. Ni están cayendo bombas, ni todo es tan grave, pero si te ocupas de muchas cosas a la vez, se produce un estrés químico. Tienes que recordar que tu cerebro no tiene multitasking. Y si tú haces que tu adrenalina y tu cortisol superen ese 2%, el cerebro se va a querer apagar. Y entonces tú no puedes ser productivo, tú no puedes estar trabajando en una reunión y que tu cerebro quiera desconectarse. Por eso es importante hacer una reconexión neuronal. Cuando tú estés trabajando y tú veas que estás atendiendo a más de una cosa por vez, vas a decirle a tu cerebro, porque esto es muy importante, recomiendan los neurocientíficos y sobre todo el biólogo Stanislav Bachrach, que es muy importante aprender a hablarle al cerebro. Y el cerebro te hace caso. Vas a empezar a decirle, mira, yo ahora estoy centrado en el ahora, estoy centrado en esto que estoy haciendo, no me voy a distraer. Tú empiezas a trabajar, pero llega un momento donde la glucosa y el oxígeno en tu cerebro se agota. Entonces es muy importante hacer una media mañana, pero programarla. Tú tienes que programarte y decir, bueno, mira, yo voy a trabajar, pero a tal hora de la mañana, a lo mejor a las 11:30 o a las 12, voy a hacer una media mañana. Y esto es lo que se llama el momento snack. ¿Por qué? Porque es el equivalente a las dietas cuando tú te tomas una pieza de fruta, o te tomas un café, o te tomas un yogur de media mañana. Y lo tienes que hacer sin culpas. ¿Por qué? Porque si tú no desconectas para darle ese chute de glucosa y oxígeno al cerebro, el cerebro se va a desconectar solo. No tenemos que permitir que el cerebro solo se desconecte. Tenemos que darle momentos de descanso. Y por eso en la media mañana lo tienes que hacer sin culpas y tienes que hacer una desconexión consciente. Si superamos la capacidad operativa del córtex prefrontal a más del 2% sin un descanso adecuado, el cerebro perderá eficacia primero para desconectarse después. De esta manera nos distraemos y cometemos errores. Entonces es muy importante hacer una desconexión consciente. Por eso es importante a principio de año programar las vacaciones, porque ya le estás diciendo al cerebro cuándo va a descansar. Y el cerebro ya sabe que va a trabajar, pero en un momento dado del año o del día, en este caso, va a descansar. Entonces su trabajo es mucho más eficiente. Este momento snack, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos descansar? Podemos ir, escuchar un poco de música, podemos dar una vuelta, podemos dedicarnos a cosas que no nos insuman un gasto energético muy grande. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos la media tarde. Entonces ya hemos empezado a trabajar a la mañana, estamos desarrollando nuestra jornada laboral, estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, cosa por cosa, y hacemos esta desconexión consciente, hacemos el snack. Seguiremos trabajando y llegará la hora del almuerzo. Yo he puesto aquí, he hecho una dieta mental según mi ritmo de trabajo. Va a depender si uno trabaja jornada partida, si uno trabaja día corrido, pero para mí el almuerzo es la hora sagrada. Es donde estudio, donde leo y donde se lo dedico al aprendizaje. Entonces, tú lo puedes estudiar o lo puedes aplicar una vez que hagas la pausa para comer.
¿Por qué es tan importante leer y por qué es tan importante estudiar? Porque aumenta el flujo sanguíneo, ¿sí? Nos hace ser más empáticos, ¿sí? Nos hace activar la corteza cerebral. Todo eso es muy importante, por eso es tan importante estudiar. Ustedes ya tienen el libro de Metafísica y Neurociencia y tienen todos estos vídeos que se los pueden poner porque es una forma de estudiar y es la forma en que vamos desarrollando nuestro cerebro. Una vez que hemos estudiado al mediodía, volvemos a trabajar, los que tengan jornada partida, y si no, las personas que hayan terminado de trabajar volverán a sus casas a hacer sus tareas, y es importante a media tarde, como ser el equivalente de la merienda, hacer un momento para el córtex lúdico. ¿Qué es el momento para el córtex lúdico? Es un respiro programado, es el equivalente que hacíamos a la media mañana. Cuando nos incorporemos a las tareas de la tarde, va a haber nuevamente un gasto energético y el cerebro va a necesitar descansar. ¿Qué quiere decir activar el córtex lúdico? Que a la tarde podemos dedicarnos al esparcimiento, por eso yo he puesto aquí a Freud con su patinete, se puede hacer deporte, se puede tomarse algo, ¿verdad? Una cervecita, algo, un Nestí, y también podemos dedicarle, por ejemplo, a tocar la guitarra, a hacer algo que nos oxigene el cerebro, que nos dé un descanso para el córtex prefrontal, que es el cerebro de razonar, y nos dé ese poquito de aire, de oxígeno y glucosa. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros desconectamos completamente nuestro cerebro razonador, el córtex prefrontal que está aquí adelante, decíamos que el córtex prefrontal es un cerebro bastante más nuevo que los otros, y si lo desconectamos completamente, cuando querramos retomar nuestra actividad, nos va a costar volver. Entonces la mejor forma no es desconectarlo completamente, sino encender otras áreas vecinas a nuestro cerebro de razonar, y una de esas áreas, por eso, es el córtex motor. Cuando tú te vas a dar un paseo porque estás muy estresado o cuando haces un poco de deporte, activas las zonas del córtex motor y el córtex prefrontal, que es el cerebro de tomar las decisiones, el cerebro de razonar, de la mente analítica, descansa y no lo has apagado. Entonces es muy importante hacer, por ejemplo, yoga o hacer ejercicio para que ese córtex prefrontal descanse y se active el córtex motor. Otra cosa que puedes hacer es el córtex visual, activarlo, ver una película, ver un pequeño vídeo, ver una clase que tengas grabada en el teléfono móvil o en la tablet, y también esto va a producir un descanso en el córtex prefrontal. También activar el córtex auditivo, por eso escuchar música relaja tanto y nos da un poco de tiempo para que ese córtex prefrontal descanse. También el córtex gustativo, cuando nosotros decimos a la tarde, bueno, vamos a tomarnos un café o vamos a tomarnos algo, dejamos descansar a la mente crítica y analítica y le damos ese poquito de aire que es tan necesario. Y también el córtex olfatorio, los aromas son muy importantes. Entonces aquí lo tenemos en este esquema, como aquí está nuestro córtex prefrontal y todas las actividades que podemos hacer en ese descanso de la tarde, que también es equivalente al descanso que hacíamos a la mañana. Claro, este descanso tiene que ser, sobre todo a la mañana, cuando hacemos ese momento snack, tiene que ser 5 o 10 minutos. No vamos a descansar 40 minutos, una hora, porque va a ser más difícil retomar nuestras actividades. Y así es como llegamos a la cena. Hemos tenido un desayuno donde hemos planificado, hemos tenido nuestra actividad laboral, hemos hecho un parón de media mañana para tener ese momento snack y dejar que otras partes del cerebro trabajen para que nuestro cerebro analítico descanse. Luego hemos seguido trabajando y hemos llegado a la comida del mediodía, donde hemos estudiado, donde nos hemos formado, hemos vuelto a nuestras casas o hemos seguido trabajando y hemos hecho un parón para la merienda, para ver una película o para hacer deporte, y llegamos finalmente a el último punto de la dieta, que es la cena. La cena es el momento en que tenemos que hacer nuestra retrospección, nuestro análisis y la evaluación de cómo ha sido nuestro desempeño. Cuando nosotros estudiamos la segunda parte de este ciclo, vimos
que era muy importante 3 hábitos para mejorar rápidamente a nivel mental, a nivel cerebral y por supuesto mejorar nuestro desempeño en nuestra vida diaria. Y esos 3 hábitos eran, primero, observar lo que estamos haciendo, como lo hemos hablado al principio de esta actividad. Luego, etiquetar, darme cuenta qué es lo que sucede. Y recién poder gestionar. Entonces hablábamos en los tipos de meditaciones que había una meditación que era la meditación retrospectiva. Se trata como que tú te vas a sentar a ver una película de tu propia vida, cómo ha transcurrido ese día. Yo por eso he puesto a Froggy aquí con sus palomitas, como si estuviese en el cine. Y esa meditación retrospectiva es a la noche, en el momento de la noche, cuando tienes algo de tranquilidad, cuando los niños ya están acostados, es ser el espectador de tu propia película. Y es empezar a observar lo que nosotros estudiamos en las actividades anteriores, llevarle atención a esos pensamientos negativos automáticos que se daban a lo largo del día en nosotros, en nuestros pacientes, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros familiares. Si ustedes lo recuerdan, yo los voy a pasar rápidamente, pero ustedes lo pueden repasar en los vídeos anteriores, eran estos 3 tipos de ANT. El que generalizaba todo o nada, el 2 era la copa medio vacía, que siempre estaba focalizado en lo negativo. Entonces en el momento de la cena tú tienes que analizar esto y ver si has estado focalizado en alguna de estas 10 actitudes. También estaba el vidente, que ya estaba pronosticando el futuro de lo que iba a pasar. También estaba el otro, que no era negativo, pero era demasiado positivo y exageraba las expectativas. Estaba el mentalista, que es el que lee los pensamientos a todos y ya saben lo que todos están pensando. Luego la 6 era la emotiva, la que no le puedes decir nada porque está todo el tiempo emocionándose, ofendiéndose. El 7 era la autoculpable, donde todo es una queja. Nunca hace algo porque le guste, siempre porque tiene que hacerlo por obligación. La calificadora, la que estaba juzgando siempre y criticando a todo el mundo. La 9 era el ombligo del mundo, la que todo lo personaliza y piensa que él es el centro del mundo. Y la última, que era la más nociva de todas, era la que no acepta sus errores para poder cambiarlos y culpa a los demás de sus males. Esto lo pueden repasar en actividades pasadas y aquí tenemos un esquema de todas ellas, ¿sí? El que siempre está en los extremos, nunca o siempre. A veces cuando nosotros nos ponemos focalizado en lo negativo, la vidente, el que es demasiado positivista, ¿sí? Se construye castillos en el aire, aquella que está leyendo los pensamientos, la que vive emocionado, el que se ata a sus decisiones, la que califica y la que se siente el ombligo del mundo. Entonces, y esta es la más negativa de todas, nosotros para tener una dieta mental adecuada y para ser productivos y ser eficientes, tenemos que coger el toro por los cuernos y darnos cuenta de que nosotros somos responsables de nuestros actos y solamente desde una postura de análisis sin juicio, sin darnos latigazos, sin darnos cilicios, poder modificar ese desempeño. No pasa nada con equivocarnos, porque solamente equivocándonos vamos a lograr mejorar. Entonces estaban estos 10 tips para mejorar el desempeño individual y grupal. ¿Cuáles eran estos 10 tips? Son 10 tips que yo ya se los mandé, están también colgados en la página y ustedes los pueden imprimir para repetirlos a diario. En el momento de la noche, en esa meditación retrospectiva, tú te vas a dar cuenta de estos 10 tips y vas a decir, sí, la verdad que esta situación no la encaré bien, en esta otra situación saqué conclusiones sin haber hecho un análisis más profundo y entonces vas a poder corregir tus errores y vas a poder repetir estos tips. Cada uno de estos tips está relacionado con un ANT, con un pensamiento automático negativo. Entonces podrás decirle, todo es relativo y cambiante, y esto también pasará cuando estás en ese extremo del todo o nada. Tienes que ver que no hay cosas difíciles, hay cosas que son complejas y te van a llevar más trabajo, pero tienes que ser constructivo y resolver. Esto te lo puedes decir a ti mismo o lo puedes decir todos los días todos juntos como una actividad práctica. Tienes que decir, pasado y futuro no existen, el único momento es el ahora, para esta persona que siempre está pronosticando lo que va a venir. El punto número 4, tienes que decirte, voy a trabajar por mis objetivos sin exagerar las expectativas. Para el número 5, no voy a estar leyéndole la mente a nadie.
No voy a dar nada, por supuesto, me voy a asegurar de cada situación. El punto número 6 es para que aprendas a controlar tu emoción y tienes que decirte a ti mismo, la emoción es un motor y yo voy a elegir la emoción adecuada porque voy a estar más atento. Para trabajar con el ANT número 7 y no estar siempre, ay, es que tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra, tienes que decirte a ti mismo, no voy a hacer nada por obligación, siempre elijo donde quiero estar. No estamos en nuestras casas porque estemos obligados, no tiene que ser así. Tenemos que hacerlo consciente y darnos cuenta que lo hacemos porque es lo mejor. Entonces no hago nada por obligación, siempre elijo donde quiero estar. Tratar de no juzgar, de no ser una persona criticona, rezongona, que siempre está marcando lo que está mal. No juzgo a nadie, me centro en mejorarme a mí mismo. Si estás pendiente en lo que hacen los otros, no estás utilizando la energía para mejorarte a ti mismo. El punto número 9 es no tomarte nada como personal. La gente tiene sus propias historias y va haciendo lo que puede. Tú no eres el centro del universo ni la última Coca-Cola helada del desierto. No me tomo nada como personal y solo me ocupo de mejorar. Y el número 10, tienes que repetirte que no tienes que excusarte. Cuando te veas que estás cayendo en excusas, que estás justificando comportamientos, en la noche, que estás reflexionando, repítete a ti mismo, la gente exitosa no se excusa. El error es parte del aprendizaje. Entonces, no nos enseñan a equivocarnos. Pensamos que no tenemos que equivocarnos. En realidad es al revés. Tenemos que hacer muchas cosas y aprender de nuestros errores, porque todo el mundo se equivoca. Entonces, aquí tenemos la activación de esos 10 tips que están en la página y me los pueden pedir y yo se los envío encantado. Quiero terminar con algo que me encanta porque yo soy italiano, tengo doble ciudadanía, todos mis abuelos eran italianos y hay algo en italiano que es el dolce far niente, que es el dulce estado de hacer nada. Es la ociosidad gozosa. También tenemos que aprender que hay momentos para ser muy productivos y hay otros momentos del día para hacer nada. El cerebro necesita periodos de desconexión total de las rutinas habituales. Hemos estado viendo ahora la dieta, cómo estar enfocados, cómo ser más eficientes, pero ahora ¿qué les estoy diciendo? Búsquense un momento de cerebro off. Esta aparente inactividad que vamos a tener con la ociosidad gozosa es necesario para el cerebro, para poder procesar hechos, situaciones y aprendizajes y que surjan nuevas rutas neuronales. El ocio y el aburrimiento son la base de la creatividad. No por esto vamos a estar todo el día de dolce far niente, todo el día de creatividad gozosa, pero tenemos que tener momentos donde pongamos el cerebro off. Te pones una película, te pones simplemente a hacer nada y el cerebro va a reorganizar todas sus rutas neuronales, va a hacer un nuevo mapeo cerebral y va a integrar de manera más perfecta todo lo que estás aprendiendo y todos los cambios que estás haciendo. Aprendamos a tener esa ociosidad gozosa sin estar pensando que deberíamos estar haciendo otra cosa, que deberíamos estar produciendo. Entiendan algo que es muy importante. El ocio también se programa. Las vacaciones también se programan. Los momentos de desconexión también se programan. Y llegamos a la parte 3, que es la parte de la aplicación práctica de todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vas a tomar un lápiz y un papel, si tienes en tu casa o si no después, lo bueno de esto es que te puedes poner el vídeo, y vas a hacer una lista de 10 cosas que quieras cambiar en tu vida. Fíjense que aquí están ordenados del 1 al 10 y es muy importante que pongas en los primeros lugares las cosas que son para ti más prioritarias. Tienes que organizarla de mayor prioridad a menor prioridad. La primera va a ser en la que te quieras enfocar y la décima, la que te importa menos. Yo he hecho un listado, por ejemplo, que puede ser de una persona normal o puede ser también mío, con algunas cosas, hacer más deporte, por ejemplo, comer más sano, pasar más tiempo con la familia, diversificar mi negocio, viajar más. Tienes que poner todo lo que tú quieras hacer en orden decreciente, aquí más importante y a medida que vaya bajando menos importante. ¿Por qué es esto? Porque una vez que te plantees
Esas 10 cosas que quieras cambiar en tu vida, algunas cosas pueden ser que las quieres empezar a hacer y otra cosa que quieres dejar de hacerlas. Yo, por ejemplo, no he puesto aquí dejar de fumar porque nunca he fumado, pero un punto puede ser dejar de fumar, o dejar de criticar, o dejarme de engancharme con los problemas de los demás. También puede ser. Entonces, una vez que tengas hecho este listado de 10 cosas, lo que vas a hacer es sencillamente borrar las últimas 7. Te vas a quedar solo con 3. Una vez que tengas determinado esas 3 cosas importantes en las que vas a empezar a trabajar, vamos a pasar a la segunda parte. Vas a hacerte algunas columnas. Objetivos con acciones, no más de 3 objetivos. Metas. Las metas que son consecuciones parciales de estos objetivos. Las metas forman los objetivos y los objetivos están compuestos de metas. En esta columna vas a poner los plazos, corto, medio y largo plazo. En esta columna vas a poner la estrategia que vas a desarrollar, el plan global para hacer eso que quieres cambiar. Vas a plantearte tácticas puntuales que refuercen tu estrategia. Vas a detallar acciones que has realizado para cumplir eso y vas a detallar los resultados. Vas a evaluarlos. Entonces, ¿cómo es esto de forma práctica? Por ejemplo, hacer más deporte, lo que yo puse de primero. Después puse comer más sano y después puse, en mi ejemplo, pasar más tiempo con la familia. Que son 3 cosas que ustedes también pueden querer hacer. Ustedes, cada uno tiene que poner la suya. ¿Qué metas me voy a poner? Pasos que engloban los objetivos. El objetivo es hacer más deporte, pero tengo que tener algunas metas que fundamenten ese objetivo. Puede ser organizar mi agenda, salir a andar 45 minutos al día, contabilizar los tiempos y los kilómetros para irlos aumentando a medida que vaya desarrollando mi objetivo. Esos son 3 metas que fundamentan mi objetivo. ¿En qué plazos? En el corto plazo puedo organizar mi agenda, eso lo puedo hacer bastante rápido. En el corto plazo también puedo salir a andar 45 minutos. Y en el medio plazo puedo ir aumentando esos kilómetros que ando. ¿Sí? Los plazos que fundamentan las metas que refuerzan mis objetivos. Ahora, ¿qué estrategias voy a aplicar? Fíjense, tengo que tener una estrategia, porque yo tengo que organizar mi agenda y hacer todo esto. Pero la estrategia, ¿cuál va a ser? Reducir el tiempo que le dedico a otras actividades. Programar actividades deportivas y buscarme motivaciones. Esa va a ser mi estrategia. Ahora, ¿cuáles son las acciones puntuales de mis tácticas que van a reforzar mis estrategias y van a permitir que se realicen? Acostarme antes, ¿sí? Yo, si me quiero levantar pronto para poder ir a andar, me tengo que acostar antes, pero tengo que programar entonces las actividades para poder irme a la cama antes. Y el tercero es pesarme los viernes, porque yo tengo que tener motivación. Si yo estoy haciendo esto durante toda la semana y me peso el viernes y veo que he perdido, me voy a motivar. Y luego, cuando detallo las acciones que yo he realizado, es donde esas acciones realizadas le voy a poner una evaluación. Por ejemplo, tal día no me levanté o tal otro día me acosté demasiado tarde. Entonces, desde ahí tú vas viendo qué es lo que tienes que cambiar. Por ejemplo, comer más sano, vamos a hacer el mismo ejemplo, reducir la ingesta de hidratos, aumentar la ingesta de frutas, beber más agua, son metas. Los plazos, corto, aumentar la ingesta de fruta, he puesto medio, porque a mí la fruta me va y me viene, y a corto plazo tengo que beber más agua. Estrategia, hacerme consciente de lo que como y bebo, y ver cuántos productos procesados y cuántos productos naturales tiene mi dieta. ¿Y cuál va a ser la táctica para eso? Muy sencillo, organizar la dieta y ponerla en un lugar visible. Pegarte la dieta que vas a hacer, si quieres comer más sano, en el frigo o en el espejo del baño. Segundo, cuando vayas al súper, solo los alimentos permitidos. Tienes que llevarte una lista y cuando vayas al súper hay un secreto. No vayas nunca al supermercado con hambre, porque vas con hambre y compras más. Y el punto número 3 es anotar todo lo que como. Anotarte en una hojita o en tu libreta todo lo que vas comiendo, para que después en la evaluación veas cómo estás llevando los objetivos y las acciones que has planeado. Y tomamos una estrategia que la hemos tomado también, una táctica de hacer más deporte, pesarte los viernes, para ver cómo va todo eso. Pasar más tiempo con la familia, fin de semana completos, tardes en casa, vacaciones un mes juntos. Esto puede ser quien quiera pasar más tiempo con su familia y programarla de esta forma, ¿sí? Aquí tienes que poner los plazos,
las estrategias que vas a hacer, reducir el tiempo que dedico a otras actividades y buscar aficiones comunes con los integrantes de tu familia o con tus amigos. Y las tácticas va a ser organizar agendas, hacer un brainstorming familiar. Bueno, señores, vamos a sentarnos y vamos a tirar ideas sobre lo que quisieran hacer. Y esas ideas se van anotando, aunque sean muy locas, y luego se van sacando conclusiones. Programar viajes con anticipación. Está muy buena la idea de a principio de año hacerte una agenda de todos los puentes que van a haber durante el año y programar actividades en común. Y fundamentalmente también puedes, como una táctica, ahorrar para poder hacer más cosas con la familia. Entonces fíjense que aquí tienen un ejemplo muy detallado, creo que hemos tomado el tiempo suficiente para explicarlo, y ustedes pueden hacerlo en vuestras casas y pueden aplicárselos a ustedes mismos. Aquí tienen la planilla y lo pueden ir haciendo. Entonces aquí tenemos un repaso de lo que hemos visto. En el desayuno utilizábamos el córtex prefrontal para meditar, reflexionar y planificar. Es el momento donde tenemos más glucosas y tenemos que planificar lo que va a ser nuestro día y también lo que va a ser nuestra vida. Nadie puede lograr el éxito en la vida sin tener un plan, y ese plan se hace en base a objetivos. En la media mañana lo que hacíamos era, fíjense aquí con el Froggy, un momento snack, ese cafelito de media mañana, ese descanso sin culpas porque está programado. En el mediodía estudiábamos la hora sagrada, leemos, estudiamos, aprendemos, como estamos haciendo ahora. A media tarde, fíjense que ahí está tocando la guitarra, yo lo puse porque a mí me gusta distraerme tocando la guitarra, es el momento del córtex lúdico. ¿Cuál es el córtex lúdico? El corte de divertirse un poquito, del vídeo, el córtex de la música, el córtex de los aromas, ¿sí? El córtex de darse un paseo y hacer deporte. Todo ese córtex motor, auditivo, hace que nuestro córtex prefrontal descanse y se reconstituya. Entonces, un respiro programado. La media tarde es el equivalente a la media mañana, que nos tomábamos ese descanso sin culpas. A la tarde hacemos ese respiro programado. Y en la cena, muy importante, retrospección, análisis, evaluación. Y es donde tú vas a descubrir, a través de observar, etiquetar y gestionar, sin juicio, con una actitud total de análisis y una actitud total de perdón, ver tu desempeño durante el día. Descubres tus ANTs y empiezas a tener información para hacer ¿qué? Cuando a la mañana siguiente te vas a planificar cómo va a ser tu día, vas a planificarlo según la evaluación que has hecho de la cena. Entonces, hoy voy a estar más tranquilo, puedes planificarte, hoy no voy a caer en esta actitud que me hace daño. Entonces, todo lo que has descubierto con la evaluación de la cena, lo vas a replanificar al otro día en el desayuno. Entonces, señores, ya estamos llegando al final de la actividad y decirles algo que es muy importante siempre. Y es, háblenle a vuestro cerebro, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, parezco loco hablando solo. No, tenemos que empezar a hablarle a nuestro cerebro. ¿Y qué le vas a decir a tu cerebro? Le vas a decir, relájate. Después de la actividad de ahora, llevamos 1 hora, vas a decirle, mira, relájate. Han dicho muchas cosas nuevas, tienes mucho trabajo para hacer, pero iremos poco a poco. Hay tiempo para mejorar. No dejes que tu cerebro se empiece a estresar por todos los cambios que quieres implementar. Entonces, para finalizar, recordarles que mañana, 26 de abril, tendremos la actividad de autogestión, donde hablaremos un poco sobre la inteligencia y la creatividad, cómo utilizar nuestro cerebro y la mente para ser más inteligentes y más creativos. Gracias por vuestra atención. Recuerden que pueden enviar sus dudas y sus preguntas a mi Facebook o a mi Messenger, Diego Stancampiano. Y mañana nos encontraremos a partir de las 12 en Metafísica en Granada. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad esta horita que hemos compartido juntos. Mantengan una actitud positiva y constructiva. Hay tiempo para implementar todos estos cambios y lo tenemos que hacer de una forma natural. Tenemos que hacerlo como un juego. La metafísica es una enseñanza maravillosa y no nos tenemos que agobiar. Tenemos que disfrutar de ella y tenemos que ir poquito a poco haciendo los cambios y construyendo esa versión que queremos, una versión mejor de nosotros mismos. Hasta mañana. Gracias. Crazy what I'm about to say.
Y la idea es organizarnos para ser más productivos en esta dieta mental en 5 pasos. Pero primero, ¿qué entendemos por dieta? Hay que entender que cuando hablamos por dieta pueden ser varias cosas. Es la cantidad de alimento que se le proporciona a un organismo en un periodo de 24 horas, es decir, una dieta diaria. Y esto sin importar si cubre o no sus necesidades de mantenimiento, es sencillamente lo que como en 24 horas. Pero también, cuando entendemos por dieta, podemos hablar de un conjunto de nutrientes que se absorben